Bueno, pues entonces vamos a trabajar dentro de este seminario del trastorno psicosomático con Winnicott, este trabajo de la mente y su relación con el psiquesoma. En 1945, Winnicott escribió El desarrollo emocional primitivo y ahí es donde él establece, ¿no?, por primera vez su planteamiento de él propio, desarrollo emocional primitivo. Después, del 45 al 49, son 4 años después, escribe este artículo de la mente y su relación con el psiquesoma. Y después, en el 51, va a escribir, a publicar el famoso artículo del objeto y fenómenos transicionales. Este artículo tiene importancia, pero pues tuvo tanta importancia el de 51 que este como que luego finalmente como que parece que no se le da la importancia que tiene, pero bueno, y creo que este artículo, por ejemplo, le sirvió a Bion como de inspiración para desarrollar su teoría del pensamiento. La actividad mental dice, si la madre es lo suficientemente buena, el pequeño, por la actividad mental, sabrá tolerar sus deficiencias. Esto no se refiere tan solo a la satisfacción de los impulsos instintivos, sino también a todos los tipos de necesidades primitivas, incluyendo la necesidad de un cuidado negativo o un descuido vivo. La actividad mental del pequeño hace que un medio ambiente suficiente se transforme en uno perfecto, es decir, convierte el fallo de adaptación en un éxito. Lo que libera a la madre de la necesidad de ser casi perfecta es esta comprensión del pequeño. La mente, entonces, tiene entre sus raíces el funcionamiento variable del psiquesoma, raíz que se ocupa de la amenaza que se cierne sobre la continuidad del ser suscitado por cualquier fracaso de la adaptación activa ambiental. La mente tiene una raíz, quizás la más importante de todas, en la necesidad del individuo sentida en el núcleo del ser de tener un ambiente perfecto. En este sentido, podría hacer referencia, dice Winnicott, a mi concepto de que la psicosis es una enfermedad de deficiencia ambiental. ¿Qué es la psique y el psiquesoma? Psique, dice, se refiere a la elaboración imaginativa de las partes, sentimientos y funciones somáticas, es decir, el hecho de estar físicamente vivo. Sabemos que esta elaboración imaginativa depende de la existencia del sano funcionamiento del cerebro, especialmente de ciertas partes del mismo. Sin embargo, el individuo no percibe que la psique esté localizada ni en el cerebro o, a decir verdad, en ninguna parte. Gradualmente los aspectos psíquicos y somáticos de la persona que va desarrollándose se ven envueltos en un proceso de mutua interrelación, la psique-soma. Esta interrelación de la psique con el soma constituye una fase temprana del desarrollo individual. En una fase posterior, el cuerpo vivo, con sus límites y con un interior y un exterior, es percibido por el individuo como parte del núcleo del ser imaginativo. Hasta esta fase el desarrollo es extremadamente complejo. Y si bien este desarrollo puede ser razonablemente completo, cuando el niño lleva solo unos días de vida postnatal, existen grandes posibilidades de deformación del curso natural del desarrollo de estos aspectos. Supongamos que el desarrollo en la salud, porque Winnicott va ubicando permanentemente la salud diferente a cuando no hay salud mental. Él lo tiene como claro o identificado o lo va ubicando. Supongamos que en el desarrollo precoz de un individuo, salud implica continuidad en el ser. El psiquesoma precoz se mueve a tenor de cierta línea de desarrollo siempre y cuando su continuidad de ser no se vea turbada. Dicho de otro modo, para el desarrollo sano del psiquesoma precoz hace falta un medio perfecto. Al principio la necesidad es absoluta. El medio ambiente perfecto es aquel que se adapta activamente a las necesidades del psiquesoma recién formado, aquello que los observadores saben que al principio constituye el pequeño. Winnicott es muy interesante porque nos va colocando conforme lo vamos leyendo, ahorita nos coloca como los observadores, en ocasiones
otras nos coloca desde el lado del bebé, como en la relación unicorporal. En otras ocasiones nos coloca desde la madre ambiente, como en una relación bicorporal, o cuando ya incluye el ambiente en una relación tricorporal. Entonces es interesante que nos va colocando conforme lo vamos leyendo. Ahorita dice aquello que los observadores saben que al principio constituye el pequeño. El mal medio es malo porque debido al fracaso de la adaptación se convierte en un ataque contra el psiquesoma, ataque ante el cual el psiquesoma, es decir, el pequeño, debe reaccionar. Esta reacción turba la continuidad existencial del nuevo individuo. Entonces vive reaccionando en vez de existiendo. En los comienzos, el buen medio psicológico es físico, estando el pequeño en el útero o en brazos y recibiendo cuidados. Solo con el paso del tiempo desarrolla el medio ambiente una nueva característica que hace necesario un nuevo término descriptivo, como puede ser emocional, psicológico o social. De esto emerge lo que llamamos una madre buena, con su capacidad de adaptarse activamente a las necesidades del pequeño, capacidad que surge de su devoción o dedicación y que es posibilitada por su narcisismo, por su imaginación y sus recuerdos. Cosas todas ellas que le permiten saber por medio de la identificación primaria cuáles son las necesidades del pequeño. Y él nos había comentado, nos comenta en el 68 en su trabajo de Winnicott por Winnicott, que en vez del concepto de simbiosis, que siente que limita la comprensión de lo que ocurre en estos tiempos primitivos, él prefiere utilizar el concepto de identificación primaria. Y me parece que es un concepto que nosotros también podemos pensar en la clínica. El paciente, cuando tenemos pacientes de esta clínica de las agonías primitivas, el papel que juega la identificación primaria del analista o del terapeuta con el paciente. Entonces, aquí estamos haciendo un pequeño diagramita porque entonces vemos que es importante para Winnicott. Por una parte está el cuerpo biológico y como estamos viendo, él hace referencia, es importante el cerebro intacto, o sea, él está tomando en cuenta, ¿no?, la referencia al cerebro intacto y el cuerpo. Ahora, el psiquesoma, la psique tiene que ver con la elaboración imaginativa de las partes, sentimientos y funciones somáticas, ¿sí? El hecho de estar físicamente vivo. Entonces, dice que cuando el ambiente falla, la mente va a funcionar para que continúe la residencia de la psique en el soma. ¿Sí? Entonces, la madre falla y entonces el bebé, con su mente, con los recuerdos, con la alucinación, con el pensamiento, si él, de hecho, va a decir, lo vamos a ver, que pensar es llenarse de tristeza. O sea, el niño siente tristeza y piensa, y eso ayuda a que siga la vida psicosomática, ¿sí? Entonces está preparado con su mente, con su pensamiento, futuro pensamiento, para lidiar con las fallas naturales o saludables de un ambiente. Entonces, continúa la residencia de la psique en el soma. Entonces, en la medida, la psique, dice, se encarga del caos. La psique se encarga del caos y la mente se encarga de las fallas del ambiente. La psique al inicio, que se encarga del caos, es la psique de la madre. La psique de la madre se encarga del caos del bebé, ¿verdad? Porque al inicio, pues, el niño no hay bebé, dice. Entonces, estos conceptos son interesantes porque dijéramos que en la medida en que la psique va acompañando de manera imaginativa las partes, sentimientos o funciones somáticas, esto somático es en la medida que acompaña el funcionamiento del cuerpo, partes o sentimientos o funciones del cuerpo, en la medida en que acompaña el funcionamiento de manera imaginativa del cuerpo, de las funciones del cuerpo, se hace soma. O sea, nosotros sabemos del cuerpo biológico a través del soma, del psiquesoma, dijéramos, ¿sí? Es la manera que accedemos. Al cuerpo directamente, pues sería el médico, los médicos, ¿no? Pero entonces el psiquesoma es psiquesoma porque es la manera, el soma tiene que ver, ¿no? La residencia del psiquesoma, el soma es la aproximación al funcionamiento, ¿no? Del cuerpo. Y en esa manera se llama somático, ¿no? Entonces, es muy importante esto porque él hace esta diferencia siempre entre el cuerpo biológico, el psiquesoma, la residencia del psiquesoma y la mente.
porque vamos a ver que lo que ocurre ahorita en el trastorno psicosomático es que la falla es tan prolongada o es intrusiva o es excesivamente atormentadora, de manera que la mente se queda funcionando como si fuera la madre, pero no ayuda a la residencia del psiquesoma, ¿sí? Es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces va a tener que ver con formas de pensamiento en el trastorno psicosomático. Entonces, ¿qué sucede ante una maternalización errática? Dice, se pueden desarrollar una oposición entre la mente y el psiquesoma. Entonces, en vez de la mente contribuir, ¿no?, ante las fallas a la residencia del psiquesoma, va a haber una oposición. ¿Y qué puede pasar? Vamos a ir viendo que en vez de psiquesoma hay psiquemente, o sea, que la mente va a hacer intentos de hacer psique, pero entonces no hay vida psicosomática. O la segunda opción es que sin mente o con un psiquesoma dependiente, es lo que vamos a ir viendo ahorita. O el tercer caso puede ser que haya un funcionamiento mental catalogador o memorización como una forma de un cuerpo extraño. O la cuarta posibilidad es la mente localizada en la cabeza como una manera de localizar al enemigo. Ante una maternalización errática se puede desarrollar esta oposición entre la mente y el psiquesoma. En reacción ante un estado ambiental anormal, el pensamiento del individuo empieza a asumir el control y a organizar el cuidado del psiquesoma, mientras que en condiciones saludables esto es función del medio. En estado de salud, la mente no usurpa la función del medio, sino que posibilita una comprensión y eventual aprovechamiento de su fallo relativo. El proceso gradual en virtud del cual el individuo adquiere capacidad para cuidar del self pertenece a etapas posteriores del desarrollo emocional del individuo, etapas a las que se llegará a su debido tiempo, de acuerdo con el ritmo marcado por las fuerzas naturales de desarrollo. Ahora, vamos a ver el psiquesoma o psiquemente o mente-psique. Un funcionamiento mental organizado como defensa contra un medio atormentador que se va haciendo más y más grande se esperaría en estados de confusión y en casos extremos un defecto mental independiente de cualquier deficiencia de tejido cerebral. O sea que un niño que presente defecto mental puede deberse a esta situación de un ambiente atacante o atormentador y no por un defecto neurológico. El funcionamiento mental se transforma en una cosa por derecho propio, reemplazando prácticamente a la madre buena y haciéndola innecesaria. O sea, el bebé funciona su mente como si fuera su propia madre. Y clínicamente se observa que hay una dependencia con respecto a la madre real y un falso crecimiento personal sobre la base de la sumisión. La psique del individuo es seducida a entrar en la mente y alejarse de la íntima relación que originariamente sostenía con el soma. El resultado consiste en una mente psique patológica. Entonces seguimos en la psique-mente, o sea, la mente intentando hacer psique. Como es lógico, no puede haber una asociación directa entre la mente psique y el cuerpo del individuo. Pero el individuo localiza y coloca la mente psique, ya sea en la cabeza o fuera de ella, en alguna relación especial con la misma, lo cual constituye una importante fuente de jaquecas sintomáticas. Es necesario preguntarse por qué tiene que ser la cabeza el lugar donde el individuo tiende a localizar la mente. Lo cierto es que no conozco, dice Winnicott, la respuesta. Creo que un punto importante estriba en la necesidad del individuo de colocar a la mente en alguna parte porque se trata de una enemiga, es decir, como una forma de controlarla. Bueno, ahora vamos a ver el caso de sin mente o un psiquesoma dependiente. Me parece que ahorita vamos a ver si se parece como la idea de Freud en psicología de las masas y análisis del yo, esta masa de dos, de hacer masa de dos. Dice, la persona cuyo desarrollo se dé según esta modalidad mostrará un patrón deformado que afecta todas las demás etapas del desarrollo. Por ejemplo, puede que se observe una tendencia a la fácil identificación con el aspecto ambiental de todas las relaciones que impliquen dependencia, así como una dificultad en la identificación con el individuo dependiente.
Clínicamente uno puede ver cómo semejante persona se desarrolla hasta convertirse en una persona que resultó una madre maravillosamente buena para los demás durante un periodo limitado. De hecho, una persona que se haya desarrollado de esta manera puede tener cualidades curativas casi mágicas debido a su extrema capacidad para realizar una adaptación activa a las necesidades primitivas. Pero se cierne la amenaza del derrumbamiento porque lo que en todo momento necesita el individuo es encontrar a otra persona o un ambiente que haga real este concepto del buen medio, de manera que el individuo puede volver al psiquesoma dependiente que constituye el único lugar desde el que vivir. En este caso, sin mente, se convierte en un estado deseable. Es decir, es una persona que se dedica a generar ambientes o, sí, donde hay algo maravilloso, es curativa, ¿no? O está dependiendo de los ambientes que se generan. Y esta manera de hacer masa de dos o ambientes, ¿no? Curativos mágicos, es la manera como hace psiquesoma. Entonces, por eso le llama psiquesoma dependiente, porque depende permanentemente de ambientes o de hacer masa de dos o de estos ambientes maravillosos en los cuales se siente, ¿no? Y se está dando este psiquesoma, pero es un psiquesoma siempre dependiente de estar generando estos ambientes mágicos. El tercer caso sería el funcionamiento mental catalogador o memorización como cuerpo extraño. La continuidad existencial del psiquesoma en desarrollo, que tiene que ver con relaciones internas y externas, y hacemos la diferencia, lo interno-externo no es todavía adentro y afuera. El adentro y afuera está mucho después en la frontera del yo con el objeto transicional. Aquí estamos muy temprano, muy primitivo en el desarrollo. Entonces dice, la continuidad existencial del psiquesoma en desarrollo, que se refiere a relaciones internas y externas, se ve trastornada por las reacciones ante los ataques del medio ambiente, es decir, por los resultados de los fallos de adaptación activa por parte del medio. Un rápido aumento de la reacción ante los ataques que turbe la continuidad del psiquesoma es algo que se espera y tolera con arreglo a la capacidad mental del individuo. Pero si hay ataques excesivos o prolongados que no se toleran, lo que puede suceder, aparte de la confusión, es que las reacciones pueden ser catalogadas. Esto lo vamos a estudiar un poquito más en su artículo de recuerdos de nacimiento. Los pacientes cuya regresión ha seguido cauces ordenados reviven una y otra vez el proceso y he llegado a quedarme pasmado ante las pruebas convincentes de que durante el proceso natal no solo se memoriza cada una de las reacciones que turban la continuidad existencial, sino que parece memorizárselas en correcto orden. Este tipo de funcionamiento mental resulta un estorbo para el psiquesoma o para la continuidad existencial del individuo, continuidad que constituye el ser. Sin duda que en la salud puede ser que los factores ambientales se mantengan fijos por medio de este método hasta que el individuo pueda hacer los suyos después de haber experimentado impulsos libidinosos y en especial agresivos, los cuales pueden ser proyectados. De esta manera, que en esencia es falsa, el individuo llega a sentirse responsable por el mal medio ambiente, del que en realidad no es responsable, y aunque si lo supiera, podría echar la culpa de haber turbado la continuidad de su proceso innato de desarrollo antes de que el psiquesoma se hubiera organizado lo suficiente para odiar o amar. En lugar de odiar estos fallos ambientales, el individuo se desorganiza por culpa de ellos debido a que el proceso existió con anterioridad al odio. Entonces, lo que vamos a ver también en su artículo, pues, los artículos sobre pensamiento, esclarecimientos, nuevos esclarecimientos sobre el pensar de los niños, es que el pensamiento cataloga, categoriza y coteja. Entonces, en estos casos que nos está diciendo del nacimiento traumático, el pensamiento lo que hace es catalogar, ¿no? Se dedica a catalogar, no hace los otros procesos de categorizar y cotejar. Y ya les había comentado que nos va a decir que pensar es llenarse de tristeza. Entonces, en estos pensamientos no es pensar llenarse de tristeza, es un pensamiento que cataloga esas experiencias traumáticas por intrusivas, por tormentosas. Lo que va a ocurrir en el trastorno psicosomático es que hay una escisión de la organización del aparato psíquico y vamos a ir viendo que es simple o es compuesta. Entonces, lo que estamos viendo es que cuando la mente funciona como si fuera la madre y no ayuda a la residencia de la psiquesoma, es una forma de escisión del aparato psíquico, ¿sí? O sea, no se está organizando y desorganizando, sino que funciona de manera escindida y el pensamiento o depende de los otros, ¿no? No hay pensamiento, ¿sí?
o se somete a una persona, o la mente hace las funciones de la madre. Entonces estamos viendo que estos casos son casos de una escisión en la organización del aparato psíquico. Todavía no estamos del yo, ¿no? Porque si hablamos de una escisión del yo, sería la tendencia antisocial, pero está muy lejos para que lleguemos hasta la frontera del yo. Ahorita apenas estamos en la fase de integración o integración, apenas no hemos pasado a la fase de, o ahí estamos en la fase depresiva. Entonces está la fase de integración o integración primero, luego está la fase depresiva y luego va a estar la fase de la frontera del yo, que es la de comprensión o de una realidad compartida, donde ya está el objeto transicional, como a los 3 años de edad, dijéramos. No, no es una cuestión de edades, pero lo que quiero señalar es lo temprano que nos está hablando. Lo que ocurre, todo esto es de lo que ocurre en los primeros meses de nacido, ¿no? Las primeras horas de nacido, todo esto que estamos hablando, por eso es lo primitivo que dice, ¿no? En la fase de integración o integración va a ir estableciendo lo que es parte de mí, distinto de mí. Ahora, aquí les quiero explicar algo que es bien interesante. Winnicott habla de la creatividad primaria. ¿Y qué es la creatividad primaria? La creatividad primaria en esto primitivo, si el ambiente es saludable y las condiciones se están dando, donde la madre está a la captura del gesto espontáneo del bebé y le genera la ilusión de que es el que crea el pecho, serían las condiciones saludables. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el bebé, al crear el pecho, a ser él el creador del pecho, el pecho no es de él, dijéramos, es y no es de él, lo crea estando presente. Lo que está creando es lo que es sí mismo, está creando lo que es de él y es algo, Winnicott dice, es un proceso, casi es como la sublimación en lo primitivo, dijéramos, es la sublimación del self, porque lo que está creando que no pasa por la proyección y la introyección es que el bebé crea algo él mismo, por él mismo, que es el self, lo que es parte de mí, distinto de mí. Entonces va a ir generando un mundo interior. Este mundo interior que tiene que ver con lo sagrado, va a ser el objeto subjetivo, que Winnicott en la primera consulta terapéutica con el tiempo lo fue llamando el momento sagrado, porque trabaja con el objeto subjetivo. El objeto subjetivo de la fase de integración o integración a la fase depresiva donde el objeto se destruye y el objeto sobrevive a la destrucción. En la fase depresiva, el bebé va a crear el objeto en el acto de rechazarlo. Entonces el bebé sobrevive, el objeto sobrevive a esta destrucción. Ese concepto es muy importante en la clínica de las agonías primitivas, todas estas clínicas que estamos viendo. ¿Por qué? Porque dice que el analista no interpreta, lo que hace es sostener y sobrevivir, ¿sí? Es lo que hace. No busca la regresión, busca sostener y sobrevivir y si se da este contexto de dependencia, porque para Winnicott la regresión no es la regresión a etapas tempranas. La regresión es a la dependencia con el analista. Entonces pasa a depender del analista y en ese momento se puede hacer el movimiento de regresión natural como en el sueño. Entonces, es muy importante esto porque la creatividad primaria tiene que ver con esta creación del bebé que se crea a sí mismo por sí mismo, que no pasa por la proyección y la introyección, que son los mecanismos fundamentales que plantea Melanie Klein cuando plantea las pulsiones del bebé y la proyección y la introyección. Entonces, esta creatividad primaria, que me parece que desde ahí se puede pensar el objeto pequeño A de Lacan, porque es algo que crea el bebé, ¿sí? En sí se están dando las condiciones ambientales de la madre ambiente. Acuérdense, no es todavía la madre objeto, es la madre ambiente. Si se generan las condiciones, entonces el bebé crea el pecho es parte de él o distinto de él. Ahora, para que se puedan dar los fenómenos transicionales, el bebé siempre va a tener, en los fenómenos transicionales es muy interesante, es como si el bebé siempre necesitara tener como el referente de lo negativo, lo que se ha negativizado, o sea, lo que es parte de mí, distinto de mí. O sea, el pecho lo crea estando presente, pero es de él y no es de él. Entonces siempre está en paradojas y siempre como que en los fenómenos transicionales hay una identificación con lo negativo.
en la fase depresiva con lo que se destruye. O sea, tiene como un referente lo que es interno y lo que es externo y se va haciendo el mundo interior de íntimo. El mundo interior, el núcleo del mundo interior se crea en la fase de integración o integración y con lo parte de mí, distinto de mí, y es del orden de lo sagrado. Después, la cáscara del mundo interior en la fase depresiva, eh, lo que va a hacer tiene la intimidad, marca un interior y exterior. Es decir, y eso lo vamos a ver en uno de los artículos que vienen, hay núcleos del yo en la fase de integración o integración, hay núcleos del yo, esos núcleos del yo tienen que ver con la identidad. Hay diferentes núcleos del yo, que son las identidades, la de percepción, ¿no? La de la mirada, el olfato, el oído, lo que se escucha, lo escuchado. Y luego viene la membrana del yo piel que pasa a cubrir las diferentes núcleos del yo y la posibilidad de cubrir estos núcleos del yo por el yo piel y la posibilidad de mirar al pasado, este movimiento hace que el bebé entre a la fase depresiva para Winnicott. Y entonces ahí se va dando esta posibilidad del niño de colocar el objeto fuera del área del control omnipotente y en esa medida va marcando un interior-exterior con el yo piel. Ahora el yo piel está cobijando todos los pequeños núcleos del yo. Bueno, más o menos es para darles como un panorama general, ¿no? Del planteamiento winnicottiano, de cómo funciona el infante, luego el bebé y luego el niño. El infante está en la fase de integración, el bebé ya está colocando el objeto fuera del área del control omnipotente en la fase depresiva y luego ya tenemos al gran niño, ¿no? Que está en la frontera del yo con su objeto transicional, ¿sí? Ahora viene el ejemplo clínico. Dice, una mujer de 47 años de edad había establecido una relación con el mundo que era buena a ojos de los demás, pero no a los suyos. Siempre había sabido ganarse la vida, se había hecho con una buena educación y era generalmente apreciada. A decir verdad, no creo que a nadie le desagradase activamente. Ella, no obstante, se sentía completamente insatisfecha, como si siempre tratase de encontrarse a sí misma sin conseguirlo jamás. Ideas suicidas no le faltaban, pero las mantenía a raya por su creencia desde la infancia de que acabaría por resolver su problema y encontrarse a sí misma. Se le había hecho lo que llamaríamos un análisis clásico durante varios años, pero por alguna razón no se había producido cambio alguno en el núcleo de su enfermedad. Pronto se me hizo, dice Winnicott, evidente que la paciente tenía que llevar a cabo una regresión muy seria o bien abandonar su empeño. Por consiguiente, seguí la tendencia regresiva dispuesto a que llevase a la paciente a donde fuese. A la larga, la regresión alcanzó el límite de la necesidad de la paciente y desde entonces se ha registrado un avance natural en el que actúa el ser verdadero en lugar del falso. Ahora, el ser verdadero y falso, todos tenemos un ser verdadero y falso. Entonces, el self lo estamos ubicando en la creación primaria. Ahí donde el niño crea el pecho, lo que está creando es a sí mismo, por sí mismo, eso tiene que ver con el self. Ahora, el self tiene una flexibilidad o tiene una rigidez, se puede ubicar solo en la mente y entonces lo que estamos viendo, entonces hay una explotación de la mente, así lo llama Winnicott. Entonces puede ser una explotación de la inteligencia, un niño muy inteligente, muy destacado en la inteligencia, en las calificaciones, sí, pero tiene esta dificultad, el centro del self se estaría localizando en la mente, pero no está ayudando a la residencia del psiquesoma. Lo que les quiero decir un poco, esto, un comentario de que el verdadero y falso self es depende de dónde se va ubicando el centro y cómo se mueve o cómo se flexibiliza o está rígido, porque todos tenemos un verdadero y falso self. Y el falso self va a proteger siempre al verdadero self. También puede haber en un momento dado una explotación del verdadero self y eso quiere decir que el falso self no está protegiendo al verdadero self. Relata Winnicott durante el proceso de la regresión las memorias corporales o acting out. Gradualmente la reactualización alcanzó la peor parte. Cuando casi habíamos llegado, le apareció la angustia de que le aplastasen la cabeza.
Al principio fue controlada por medio de la identificación de la paciente con el mecanismo aplastante. Esta fue una fase peligrosa porque puesta en práctica fuera de la situación transferencial significaba suicidio. En esta fase de acting out, la paciente existía en los objetos aplastantes y la satisfacción la recibía de la destrucción de la cabeza, incluyendo la mente y la psique falsa, que había perdido importancia para la paciente en tanto que parte del ser. Por último, la paciente tuvo que aceptar la aniquilación. Teníamos ya muchas indicaciones que señalaban un periodo de apagón o pérdida del sentido, aparte de unos movimientos convulsivos que apuntaban a la posibilidad de que durante la infancia se hubiese producido alguna convulsión de poca importancia. Al parecer, en la experiencia real se produjo una pérdida de sentido no asimilable al ser de la paciente hasta el punto de ser aceptada como muerte. Cuando esto se hizo real, la palabra muerte perdió vigencia y la paciente empezó a sustituirla por la palabra ceder, hasta que a la larga la palabra o palabras correctas fueron no saber. La aceptación del no saber produjo un tremendo alivio. Saber se transformó en el analista sabe, es decir, se comporta como digno de confianza en la adaptación activa a las necesidades del paciente. La vida entera de la paciente se había edificado en torno al funcionamiento mental que falsamente se había convertido en el lugar, la cabeza, del que partía su vida, y su vida que acertadamente a ella le había parecido falsa, se había desarrollado partiendo de este funcionamiento mental. En este punto del no saber, dentro del análisis que estaba describiendo Winnicott, apareció el recuerdo de un pájaro que estaba completamente inmóvil a excepción de los movimientos del vientre que indicaba que respiraba. Dicho de otra manera, la paciente, a los 47 años, había alcanzado la fase en la que el funcionamiento fisiológico general constituye la vida. Entonces fue posible efectuar una elaboración psíquica del hecho. Esta elaboración psíquica del funcionamiento fisiológico es muy distinto al trabajo intelectual que tan fácil y artificialmente se convierte en algo por derecho propio y falsamente en un lugar donde la psique puede alojarse. Antes de poder aceptar el estado de no saber, fue necesario afrontar una serie de defensas contra el pleno reconocimiento del deseo de alcanzar la laguna o vacío en la continuidad de la conciencia. Sucedió que el día en que este trabajo alcanzó su punto culminante, la paciente dejó de escribir su diario. Se había estado llevando durante todo el análisis y partiendo del cual hubiese sido posible reconstruir la totalidad del mismo hasta aquel momento. Casi no hay nada que la paciente pudiera percibir y que no esté al menos indicado en el diario. El significado del mismo se hizo evidente. Era una proyección de su aparato mental y no un retrato de su verdadera personalidad. En realidad nunca había vivido esta hasta que en el fondo de la regresión hubo una nueva oportunidad para que empezase a existir. Los resultados de esta parte de su labor de Winnicott condujeron con esta paciente a una fase temporal en la que no existía ni la mente ni el funcionamiento mental. Tenía que haber una fase en la que la respiración de su cuerpo lo fuese todo. De esta manera, la paciente fue capaz de aceptar el no saber debido a que Winnicott la estaba sosteniendo, manteniendo una continuidad por medio de su propia respiración, mientras que ella se dejaba ir, cedía y no sabía nada. No obstante, a nada bueno podía conducir el hecho de que Winnicott la estuviera sosteniendo y manteniendo por la propia continuidad si ella estaba muerta. Lo que hizo que su papel de Winnicott fuese operativo fue el hecho de que él podía ver y oír cómo se movía su vientre al respirar, al igual que el vientre del pájaro, y por lo tanto sabía que estaba viva. Entonces, por primera vez, ella fue capaz de poseer una psique, una entidad propia, un cuerpo que respira y además el principio de la fantasía correspondiente a la respiración y a otras funciones fisiológicas. Y última, esta es la última. A los 6 meses, el bebé se describe a sí mismo, dice, por medio de la realización de un círculo sobre el papel, entrando el tema del espacio y del tiempo. El cerebro ha sido equiparado a la mente, a la que algunos enfermos perciben como enemiga, algo que está en el cráneo. El paciente quiere ser aliviado de la actividad mental que se ha convertido en una amenaza para el psiquesoma, pero necesita a continuación el pleno funcionamiento del tejido cerebral con el fin de poder tener una existencia del psiquesoma. La leucotomía hace que ya esto resulte irreversible y bueno, Winnicott fue alguien que luchó, peleó
en contra de las leucotomías que se hacían en la época. En estos términos podemos ver que uno de los objetivos de la enfermedad psicosomática es apartar a la psique de la mente y devolverla a su originaria e íntima asociación con el soma. Y bueno, luego aquí hace un resumen que lo leemos para concluir en la página, el resumen en la página 339 dice, primero, el verdadero ser, una continuidad existencial se basa en estado de salud, en el crecimiento del psiquesoma. Segundo, la actividad mental es un caso especial del funcionamiento del psiquesoma. Tercero, el funcionamiento del cerebro intacto constituye la base para la existencia de la psique, así como para la actividad mental. Cuarto, no hay localización de una mente self, ni hay una cosa a la que pueda llamársele mente. 5. Ya es posible dar dos bases distintas para el funcionamiento mental normal, a saber, 1. La conversión de un medio suficiente en un medio perfecto, adaptado, que permita un mínimo de reacción ante los ataques y un máximo de autodesarrollo natural continuo. Segundo, la catalogación de los ataques. En un trauma natal, por ejemplo, para su asimilación en ulteriores etapas del desarrollo. Sexto, hay que tomar nota de que el crecimiento del psiquesoma es universal y de que sus complejidades le son inherentes, mientras que el desarrollo mental es en cierto modo dependiente de factores variables, tales como la calidad del medio precoz, los fenómenos casuales del nacimiento y del manejo del bebé inmediatamente posterior, etc. Séptimo y último, resulta lógico contraponer la psique al soma y por consiguiente el desarrollo emocional al desarrollo corporal de un individuo. No es lógico, sin embargo, contraponer lo mental a lo físico, ya que estos no son de la misma materia. Los fenómenos mentales son complicaciones de importancia variable en la continuidad existencial del psiquesoma, en lo que culmina en el self individual. Bueno, hasta aquí sería este trabajo de Winnicott, de la mente y su relación con el psiquesoma.